Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que este canal sea de edificación para tu vida y que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En el día de hoy quiero hablar de un tema: ¿predestinado para condenación? Una pregunta: ¿cómo es posible que hayamos sido elegidos para condenación y a pesar de eso tenemos que anunciar el Evangelio a los perdidos para que sean añadidos y lleguen a ser hijos de Dios? Hay personas que se preguntan eso porque le han enseñado que hay una predestinación donde Dios es el que elige quién se va a salvar, quién se va a perder, que no depende de nosotros. Si nosotros elegimos buscar a Dios, no depende de eso. Hay muchas personas y religiones que enseñan eso, y muchos usan como fundamento el texto bíblico que se encuentra en Efesios 1:4, que dicen: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Es cierto que podríamos sacar algo de lógica de esto. En otra palabra, personas salvas y personas perdidas, predestinadas para esto. Hay muchas personas y religiones que enseñan así. Y si existiera este tipo de predestinación, todo el esfuerzo humano para ganar almas para Cristo sería en vano. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo si las cosas fueran así como muchos enseñan. ¿Realmente es esto así? Vamos a ver qué nos dice la Biblia y el plan de Dios de salvación que tiene y sus deseos, cuáles son. Y podemos decir que detrás de esto está el pensamiento de Satanás, que quiere llevarnos a un callejón sin salida por medio de falsas conclusiones, aparentemente lógicas. Si escuchamos al adversario, ya no haríamos nada para llevar personas a Cristo, pensando que de todo modo todo saldrá como debe salir. Si pensamos así, dejamos todo así y que salga lo que Dios eligió, y lo que Dios eligió para salvación y lo que eligió para condenación. Pero las cosas bíblicamente no son así. Ahora, ¿qué significa realmente la predestinación en la Biblia? Un hecho inamovible de Dios es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 2:4. Ese es el pensamiento de Dios y los deseos de Él, de que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora debemos también saber que en su grandeza, en su conocimiento, en su entendimiento y su inconmensurable misericordia, Él hace una elección porque Él sabe cuál será la decisión personal e individual de cada persona. Él sabe si usted lo va a elegir o lo va a rechazar. No porque Él lo eligió, sino porque nosotros elegimos el camino que vamos a seguir. Tenemos el libre albedrío, como también lo tienen los ángeles, libre albedrío de elegir a quién seguir. Y por eso vemos la enseñanza de la Biblia, que el mismo ángel que está dándole la revelación a Juan dice que él es de los testigos que siguen el testimonio de Jesús. Y recordemos la parte que se fue con Satanás, que no quiso seguir a Dios. Y ahí vemos que hasta los ángeles tienen libre albedrío, poder de decisión propia. Y nosotros, con nuestra mente limitada, con nuestra razón oscurecida por el pecado, no podemos concebir el conocimiento absoluto de nuestro Dios y las consecuencias que resultan de esto. Pero la palabra de Dios en Romanos 8:29 nos dice:
A los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos vio desde el principio, desde la eternidad, incluso nos conocía por nombre, también nuestra decisión a favor o en contra de Él. Él conoce todas las cosas. Él sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, pero no porque Él eligió ya de antemano quién. Él le hace llamado a todos los hombres. Ahora depende de nosotros si aceptar o no ese llamado que Dios hace. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por esa razón envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora el hombre, aún con ese regalo tan hermoso, no cree y no acepta ese regalo que Dios le da. Dios nos da un regalo y nosotros decidimos rechazarlo. No porque Él quiere que nosotros lo rechacemos, sino porque nosotros individualmente, personalmente, decidimos no seguir, no elegir a Cristo y elegir las cosas pasajeras y temporales de este mundo. Y por eso muchos serán condenados, no porque Dios los condenó, ni porque fueron predestinados para condenación, sino porque eligieron ellos ese camino. Y más adelante, dando continuidad a este estudio, voy a estar tratando en Romanos 9:11, donde nos habla de la elección sin las obras, hablando de Esaú y de Jacob, de cómo Dios por el llamado eligió uno y desechó a otro. En una próxima entrega vamos a estar hablando de eso. Pero en 2 de Timoteo 2:19 leemos de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Lo mismo leemos en Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce quiénes lo van a elegir a Él, quiénes lo eligen a Él y quiénes lo rechazan. No porque Él creó personas para que fueran predestinados para condenación. Dice la Biblia que el deseo y el propósito y el plan y el programa de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso se le predica el Evangelio a toda criatura, para que todos crean. Y el Señor quiere, y ese es el deseo de Él, de que todos sean salvos. Pero el hombre no quiere, y Él conoce lo que son y lo que no, lo que lo eligen a Él y lo que lo rechazan a Él. Tenemos libre elección. El ser humano tiene esa parte que el Señor lo puso de libertad de elegir, libertad de decidir si será seguirse con Cristo o seguirse en contra de Cristo. Si bien nuestra libre voluntad está bajo el yugo del pecado y Satanás, esto no significa que no podemos decir sí a Cristo y no al mundo. Tenemos ese poder de decisión. El Señor no ha predestinado a nadie. Nosotros somos los que decidimos. Incluso después del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia enseña que personas van a tener la oportunidad de decidirse por Cristo y ser salvos. Y eso depende de nosotros, no porque Dios condenó. El que queda fuera de Cristo, no es porque Dios lo ha excluido, sino porque personalmente deciden no seguir a Cristo. La decisión en contra de Cristo lleva al ser humano a un terrible abismo en el cual no hay vuelta atrás. La decisión a favor de Él nos hace participantes de una maravillosa elección de Dios. Entonces sigamos el camino de Jesús, pues su elección nos llevará a la gloria. La palabra en Romanos nos dice: los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor predestinó a todos los hombres para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
y a lo que predestinó, a esto también llamó. Ese llamado que el Señor le hace a toda la humanidad a que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, que venga a su camino y elija la salvación que es Cristo. A los que llamó, a esto también justificó, lo que el Señor quiere. Con ese sacrificio que Él hizo, declararnos a nosotros justo delante del Dios Padre. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Romanos 8:29 al 30. ¿No nos da esto razón suficiente para involucrarnos más activamente en la obra de Dios y dejar de pensar en razonamiento que Satanás quiere inculcar en nosotros, de que ya el Señor ha predestinado lo de salvación y lo de condenación? Nosotros debemos tomar esa decisión y aceptar ese regalo de salvación y nosotros marcar nuestro futuro con Cristo. En una próxima entrega seguiré dando más detalle de lo que es la predestinación conforme a la Biblia, y que Dios no ha elegido uno para condenación y otro para salvación. Sería Dios injusto, y la Biblia dice que Dios es justo y ama la justicia. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo.